Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Bienvenidos a la introducción a nuestra octava clase correspondiente a la asignatura de Evaluación y Planificación del Fitness, la cual tiene por tema el día de hoy y de esta semana la composición corporal. ¿Ya? Entonces, yo en este video les voy a entregar un breve resumen sobre lo que trataremos en la clase del día lunes y lo que veremos en los talleres prácticos también de la semana, donde vamos a tener que profundizar bastante en este tema, ya que es un tanto complejo la evaluación de la composición corporal. Por tanto, vamos a tener que utilizar la mayor cantidad de horas posible, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que considerar que la composición corporal es el fraccionamiento, ¿cierto? La división del cuerpo humano en distintas masas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de división o fraccionamiento, estamos diciendo que nos referimos a cómo finalmente está compuesto el cuerpo humano, ¿cierto? Composición corporal, cómo está compuesto el cuerpo humano, ¿cierto? En diferentes masas. Y cuando se habla de masa se refiere a masa grasa, a masa muscular, masa ósea, piel y tejido residual. Ya eso normalmente es el análisis que se hace de la composición corporal en estas cinco masas. ¿Ya? Pero tenemos que entender primero el cómo nosotros podemos realizar este tipo de evaluación. ¿Ya? Y los dos métodos más utilizados son la bioimpedancia eléctrica y la antropometría. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que nosotros buscamos con cualquiera de estas dos técnicas, con cualquiera de estos dos métodos, es finalmente poder dividir el cuerpo humano en diferentes masas, ¿cierto? Y poder saber cuántos kilos tiene de masa muscular, cuántos kilos tiene de porcentaje, o sea, cuántos kilos tiene de grasa, cuántos kilos tiene de piel, ¿cierto? Y poder dividirlo así por estas diferentes masas corporales. Entonces, en la clase del día lunes principalmente vamos a ver cuáles son las consideraciones generales que debemos tener previos a la aplicación de esta evaluación de la composición corporal, ¿cierto? O sea, qué tiene que firmar la persona, qué instrucciones tenemos que entregarle antes de aplicar la prueba, ¿cierto? ¿Por qué nosotros tenemos que aplicar estas pruebas, ¿cierto? Tenemos que tener esa base, ¿cierto? El reconocer los fundamentos de por qué hacemos este tipo de evaluación y por qué lo hacemos de esa manera, ¿ya? ¿Por qué lo hacemos a través de bioimpedancia o por qué lo hacemos a través de antropometría, ¿ya? También es necesario que para la clase del día lunes busquen primero qué es un adipómetro, ¿ya? Dentro de los instrumentos que vamos a conversar ese día, qué es un adipómetro. Necesito también que busquen lo que es un calibre de diámetros óseos, ¿ya? Y también necesito que busquen qué es una cinta antropométrica, ¿ya? Y en cuanto a este último, más o menos que traten de ver la diferencia que hay entre una wincha tradicional, ¿cierto? Y una cinta antropométrica, ¿ya? Que al fin y al cabo no es lo mismo. Esos tres principalmente me interesa que busquen, a pesar de que dentro de este set de instrumentos para la evaluación de la composición corporal existen varios. Me interesa principalmente que busquen esos tres: adipómetro, calibre de diámetros óseos y cinta antropométrica. Ya con eso deberíamos andar bien, por lo menos para poder conversar el día lunes en nuestra clase. ¿Ya? Entonces, para poder ir ya conversando un poco sobre este tema de la composición corporal, la técnica que nosotros principalmente vamos a estudiar va a ser la antropometría, ¿ya? Que es una técnica que finalmente nos va a ayudar a nosotros a poder obtener, ¿cierto?, este fraccionamiento en masas del cuerpo humano, y lo vamos a hacer a través de la utilización de algunos de los instrumentos como les acabo de mencionar. Entonces, para la clase que nosotros vamos a tener, vamos a conversar principalmente el cómo podemos obtener datos antropométricos básicos, como por ejemplo el peso y la estatura, cómo podemos obtener los pliegues cutáneos, cómo podemos obtener los perímetros corporales y cómo podemos también obtener algunos diámetros corporales, ¿ya? Entonces, con esas mediciones nosotros finalmente vamos a poder saber cómo está dividido, cómo está fraccionado el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, nosotros para la clase principalmente vamos a ver cómo podemos realizar estas diferentes mediciones
para obtener, uno, la cantidad de masa grasa que tiene una persona y dos, para poder saber cuánta masa muscular tiene una persona, ¿ya? Que son finalmente los datos que más nos interesan desde el punto de vista del entrenamiento, sea por fitness, ¿cierto? O sea, esta área general del entrenamiento, sea por alto rendimiento, sea por salud, ¿cierto? Sea por el área que sea de desempeño del preparador físico, es necesario que sepamos reconocer, ¿cierto? Estas dos masas principalmente, cuánta masa grasa tiene la persona y cuánta masa muscular presenta una persona, ¿ya? Entonces, con esta breve introducción a la clase que vamos a tener el día lunes, ¿cierto? Em, los espero, ¿cierto? Ojalá que hayan buscado ya la información que les pedí, ¿cierto? Cuáles son estos tres instrumentos que vamos a utilizar en las mediciones antropométricas, ¿cierto? Y de pasadita también aprovechar de buscar qué es la bioimpedancia eléctrica, ¿ya? Que también vamos a conversar sobre ella el día lunes, así como también en las clases de los talleres prácticos, ¿ya? Entonces, nos leemos y nos escuchamos el día lunes. Que estén todos súper bien. Un saludo.